Pues Ya, hola a todos los que ya nos sí te están escucho bien. acompañando. Sí, perfecto. Hoy vamos a aprovechar la noche, la ocasión. Ya casi tenemos, creo que una luna roja para platicarles sobre el tarot tolteca. Estamos con la autora del tarot tolteca, Isabela Meyali, que nos va a platicar de por qué este tarot es diferente a todos los que existen. Pues Isabela y yo somos hermanas, estamos en estos temas de la espiritualidad, de la sanación. Justamente la sanación es un tema que nos interesa mucho. Entonces, no sé, Isabela, si quieres empezar tú presentándote, platicando a lo mejor y qué te trajo a la espiritualidad, qué te trajo hasta el tarot. Sí, hola. Hola, Nabil, buenas noches. Pues qué bueno que hicimos este espacio. Yo creo que ya era como muy necesario platicar de estos temas. Y Sí, bueno, pues empezando un poquito con cómo inicia todo esto, pues finalmente todo surge con mucha inspiración desde los primeros años que empecé con la danza azteca. Em, yo ya leía el tarot, yo ya estaba trabajando lo que es el tarot de Marsella. Me gustaba mucho porque me ayudaba mucho esta parte de entender la clarividencia que ya tenía. Era algo que me ayudaba como a encontrar más respuestas y así. Y pues a raíz de que entró a la danza azteca, fue que empecé a decir, bueno, me gustaría algo que me representara un poquito más, ¿no? Todo lo que yo estaba aprendiendo ahí, todo lo que estaba conectando. Y además porque, bueno, finalmente hablamos de muchos temas de espiritualidad como mexicanos, mm, que creo que pertenecen la mayoría a otras culturas, ¿no? Como que todavía no tenemos mucho la cultura de voltear hacia lo que también tenemos nosotros como legado. Y bueno, eso se me hizo bastante interesante, ¿no? Como hacer algo que me pudiera conectar finalmente con energías mexicanas. Y bueno, pues como sabemos también, fue como también un poquito difícil mm, iniciar la creación de esto buscándole como una identidad, ¿no? Porque sabemos que, bueno, las civilizaciones antiguas de México no eran una sola, o sea, eran diferentes. Entonces también eso como que al principio me quedó como muy marcado de qué manera hacerlo, ¿no? Porque ya hay mucho trabajo, por ejemplo, mucho conocimiento de la civilización maya. em, También, bueno, lo que yo practicaba era danza azteca, ¿no? Y bueno, finalmente, pues, si te pones a ver, eran demasiadas culturas como para escoger alguna en particular. Y fue ahí cuando surge la idea o el concepto de integrarlo como parte del movimiento de la Toltecayot o de la Toltequidad, pues un movimiento que se inicia precisamente como para agrupar lo que viene siendo el pensamiento o la filosofía de Anáhuac o la filosofía antigua de muchas de las culturas que habitaban en esta tierra, ¿no? Entonces, pues creo que eso me hizo un poquito de clic, digamos. Yo sabía que iba a ser un poco difícil que incluso se entendieran muchos de estos conceptos, ¿no? Porque precisamente los mexicanos como que no sabemos mucho o no tenemos mucho conocimiento, mucha información sobre una filosofía como la Toltecayot, como la Toltequidad, que finalmente pues es una filosofía espiritual, un movimiento que sigue vigente, que sigue cada vez agarrando más fuerza y que tiene que ver con todas estas tradiciones, ¿no? Entonces eso sería un poquito como la introducción de dónde surge o de dónde se integra. Yo creo que ahí se ve mejor, ¿verdad? sí.
Y pues finalmente fue eso, ¿no? La danza, el trabajo de la danza, el trabajo del teatro que yo ya venía haciendo. Fue un proyecto que me tardé prácticamente 13 años construyéndolo, analizando cada una de las energías, cómo vivirlas, cómo sentirlas, cómo integrarlas. Fue muy interesante porque dentro de la danza azteca, pues hay muchas danzas de muchos de los guardianes o de las energías de estas cartas, ¿no? Entonces también al realizar estas danzas, te conectas eh, pues, con esa energía, con ese trabajo que estás haciendo y eso te hace pues generar también como una especie de conexión en donde puedes ver a veces colores, en donde puedes conectar con ciertas emociones y ciertas sensaciones, ¿no? Entonces, pues todo eso finalmente fue lo que me hizo ir integrándolo, además de que, bueno, pues soy diseñadora, entonces también eso me ayudó mucho a expresarme también en la parte artística, ¿no? O sea, era una manera también de disfrutar cada proceso, de dibujar cada una de las cartas. Sobre todo también me interesaba mucho que pudieran conectar a través de los colores, que pudieran conectar a través de cómo vibra cada una de las energías. La idea de este proyecto, al mismo tiempo de que podamos tener interpretaciones muy parecidas a las que vemos en el tarot de Marsella, bueno, aquí la idea es que como mexicanos también podamos ir conociendo un poquito de estas energías, ir conectando con ellas, ¿no? Básicamente eso es así a grandes rasgos este proyecto. Órale. Por cierto, para todos los que apenas se están uniendo, hola a todos, buenas noches. Hoy vamos a estar platicando sobre el tarot tolteca. Es un tarot único, es un tarot 100% mexicano. Y pues hoy vamos a estar platicando un poco sobre este proyecto. También nos interesa interactuar con ustedes. Escríbanos de dónde nos están viendo y pues igual si tienen alguna duda sobre este tarot, queremos estarles platicando qué es lo que lo hace tan diferente y por qué tiene una conexión única con nuestras raíces, con nuestros propios guardianes mexicanos. Tlaloc, acá atrásito tengo un dibujo de Chantico y bueno, pues creo que todos tenemos estos personajes de la mitología, estas energías de la mitología mexicana que nos gustan, que nos interesan. A nosotros, por ejemplo, nos gustan mucho los señores del Mictlán, entre otras energías. Pero bueno, Isabela, cuéntanos más, tú que eres la autora de este proyecto, cuéntanos por qué es diferente este tarot al de Marsella, al de Rider White, al tarot tradicional. Sí, bueno, pues eh, parte de iniciar este proyecto, que también fue bastante complicado, cómo nombrarlo, cómo llamarlo, eh, partió también de esta duda de si era realmente un tarot o si era realmente más bien un oráculo. Tuve que investigar todos estos detalles. También, por ejemplo, como datos interesantes, la palabra tarot como tal no tiene ningún registro. O sea, no está registrado como que tarot signifique exactamente un juego de cartas, de setenta y tantas cartas, o no recuerdo exactamente cuántas es el de Marsella, 38. pero con esa estructura no hay no hay así como un registro como tal, ¿no? No es una palabra tampoco que puedas registrarla. Y cuando me metí como a buscar un poquito el significado de esta palabra, pues también no se sabe muy bien de dónde surge, como que el origen, o sea, aparentemente tarot proviene de ciertos juegos, em, pues que ya hacían en Europa, que ya venían incluso de los árabes. Entonces, pues como que hay como que muchos, como mucha información que todavía falta por descifrar. Lo que sí es que la palabra tarot
de alguna manera la fueron hilando más a lo que era el trabajo de conocer el destino o de trabajar sobre estos secretos de destino, ¿no? Incluso las palabras como por ejemplo arcano significa un poco como algo como que tiene que ver con los secretos, ¿no? Entonces, creo que todas esas palabras de alguna manera me pareció interesante poderlas integrar a esto y el libro se empezó a dirigir más hacia cómo hacer una propuesta, una perspectiva tolteca de lo que es el tarot como tal, ¿no? Porque la verdad es que siento que el tarot se puede representar desde muchas perspectivas, desde muchas culturas, desde muchas filosofías. O sea, realmente no tal cual debemos casarnos con un solo tarot de cierto lugar en particular, ¿no? Además de que, bueno, cada juego de cartas, porque tengo también, por ejemplo, otro tipo de oráculos. Yo, la verdad es que me gustan mucho las cartas. Por mucho tiempo también estuve manejando lo que es el oráculo de los ángeles. Y pues quise integrar los dos, ¿no? O sea, con estas cartas puedes hacer lecturas totalmente complejas, como se hace con el tarot de Marsella, que eso es bien interesante, porque las cartas entre sí interactúan, se complementan, se aportan, ¿no? Pero al mismo tiempo se le quiso agregar también a cada uno una frase que te sirva, una pequeña leyenda que te pueda servir también para ir contestando ciertas preguntas como lo hace también un oráculo, ¿no? Entonces lo puedes usar prácticamente de ambas maneras. Em, yo prácticamente lo uso como los dos, o sea, puede ser un tarot, puede ser un oráculo. Finalmente, como te comento, la palabra tarot como tal no se puede registrar. El proyecto se menciona simplemente como tratando de explicar por qué puede ser con una perspectiva desde la visión de la Toltecayo. Y pues simplemente, ¿no? Es esto. Otra cosa súper interesante que me gustaría comentar es que cuando yo empecé este proyecto, precisamente porque como hice mucha investigación, me di cuenta que ya había tarot, como el tarot México. de Marsella se ha interpretado con dibujos, haciendo como buscando ciertas energías que tengan que ver con alguna carta del tarot de Marsella, ¿no? Sí, las Entonces me equivalencias. pareció exactamente, me pareció muy interesante y en un principio intenté generarlo de esa manera, ¿no? Pero conforme fue pasando el avance ahora sí que de la investigación y de las energías que yo quería tener plasmadas ahí, pues me di cuenta de que pues prácticamente era imposible. Por eso para mí fue hacer algo de cero con una perspectiva tolteca, porque la cosmovisión de aquí era totalmente diferente. O sea, la cosmovisión de Anáhuac no tiene nada que ver con la manera de pensar de Europa, que finalmente es allá donde está construido el tarot de Marsella, ¿no? Entonces, ese es algo muy importante también de mencionar, porque creo que eso fue lo que hizo que finalmente este tarot en particular fuera algo hecho desde cero y algo totalmente distinto, porque no busco una reinterpretación de esas energías, sino que está adaptado completamente a las energías que teníamos aquí, ¿no? Y eso hace que, bueno, cuando tú haces lecturas con este tarot, algo que me gusta es que en sí te ayuda a empezar a cambiar un poco el pensamiento de la educación que tenemos, ¿no? Que nos han inculcado a través de la religión, que nos han inculcado a través del pensamiento europeo, pues por la invasión que tuvimos de toda esta información. Lo que me gusta de ese tarot es que lo que pretende es que nosotros entremos a otra dimensión, a otro mundo, a otra manera de ver las cosas, ¿no? O sea, está totalmente interpretado para que podamos nosotros conectar con lo que es la cosmovisión de Anáhuac, con la cosmovisión de la Toltecayot.
Entonces, de alguna manera, pues eso también nos ayuda, digamos, de alguna manera también a practicar un poco esta filosofía, ¿no? A entender estos principios y pues a conectar con muchas energías muy interesantes, ¿no? Que como mexicanos, pues sabemos, por ejemplo, hemos escuchado a Tlaloc, hemos escuchado a Quetzalcóatl, pero de alguna manera pues no sabemos exactamente cómo se siente, ¿no? Cómo lo vibramos o cómo conectamos o qué, o de qué manera se activa esas energías en nosotros, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues esa es la intención, pues que conozcamos, ¿no? Un poquito de nuestras raíces a través de esto. O sea, al final cuando lees los significados de las cartas, pues también vas conociendo mucho sobre cada energía, ¿no? Y eso pues al mismo tiempo se vuelve algo cultural, ¿no? Así lo veo. Muy interesante todo esto que me comentas. Yo soy tarotista, a eso me dedico y ahorita tengo publicidad en Facebook para anunciar mis servicios de lectura. Justamente leo con este tarot tolteca porque se me hace muy diferente y porque a través de este tarot desarrollé mucha conexión también con la cultura mexicana, con los guardianes mexicanos. Y la otra vez justamente me comentaba una persona X que le apareció mi publicidad. El único tarot original es el tarot de Marsella, los demás son hechizos. Y se me quedó eso ahora sí que en mente, ahora sí que fue un comentario respetuoso, tampoco lo sentí como grosero, pero pues sí siento que hay como pues una corriente de las personas que entran a este mundo de espiritualidad, pues qué es lo que está disponible, el tarot de Marsella, los tarots europeos, ¿no? Y siento que esto Ujú. justamente rompe con esa corriente que te lleva para allá, para la Wicca, que también son prácticas muy bonitas, pero tenemos algo ya tan poderoso, con tantas raíces, con tanta sabiduría, ¿verdad? Y pues igual cuéntenme, comenten si a ustedes les gusta el tarot, pongan sí o no, si a ustedes les gusta el tarot. Y justamente me gustaría que platicáramos más de este aspecto de la conexión única con este tarot, con las energías, con los guardianes. Por ejemplo, yo cuando empecé a leer este tarot, que me lo mandó Isabela, todavía no existía un libro de significados, entonces yo me acuerdo que yo empecé a conectar con las energías, pues ahora sí que sin nada de contexto, sin nada de conocimiento, y la verdad es que los mensajes que me empezaron a compartir, la voz que tienen nuestros guardianes, se me hizo a mí tan diferente a lo que hemos aprendido en la escuela, por ejemplo, lo que hemos aprendido alrededor. Entonces, igual me gustaría que nos contaras un poquito de tu experiencia, pues, de cómo pasaste a lo mejor y de lo que aprendiste en la escuela a conectar con los guardianes de una manera, pues, más auténtica, más personal. Ujú. Sí, claro, fíjate, ahorita mencionaste algo bien importante porque efectivamente sí he escuchado muchos comentarios al respecto de que el único tarot es el de Marsella, ¿no? Y hay muchas personas que hacen este énfasis. Y bueno, yo solamente, pues lo único que puedo comentar al respecto es de que la palabra tarot como tal no es una palabra que esté registrada o vinculada a un tipo de tarot específico con ciertas características y demás. Es una palabra que podemos utilizar y es una palabra que se puede reinterpretar en cualquier filosofía, en cualquier cultura, porque parte finalmente, sobre todo también cuando partes desde esa conexión y esa raíz profunda con ciertas filosofías en específico, ¿no? Entonces yo creo que sí hacía falta definitivamente un tarot mexicano. Sí los hay, como los hemos comentado, pero los tarot mexicanos que hay o que yo vi en ese momento en el mercado tenían más bien una reinterpretación de los puros dibujos como tal, no tanto de los significados, sino prácticamente eran de los dibujos para hacerlos, digamos, de alguna manera, pues más mexicanos, ¿no?
Ujú. Pero Para finalmente que deje lo que a mí me aire, interesa, ¿no? lo que a mí me interesa de esto finalmente es que podamos conocer estas energías que no tienen nada que ver con el tarot de Marsella, ¿no? Efectivamente, el tarot de Marsella es hermoso y yo lo que he experimentado es que cada tarot tiene su alma, tiene su espíritu, tiene su conexión, tiene pues una lectura muy distinta. Cuando yo empecé a leer mi propio tarot, yo lo que hacía es que hacía tres lecturas a las personas, ¿no? Así empezaba yo con el con el mío, pasaba yo por el de Marsella y pasaba yo al final con algún mensaje del oráculo de Los Ángeles. Y a mí lo que me causa mucha impresión, no sé si a ti te ha pasado, es que los tres daban exactamente los mismos mensajes, pero desde diferente enfoque, ¿no? Desde diferente punto de vista, ¿no? Como que uno lo ve desde un ángulo y el otro lo ve desde el otro. Entonces, pues finalmente son un complemento, ¿no? O sea, creo que el tarot de Marsella es un tarot que da cierta información, que tiene cierta alma y cierta conexión, pero este en particular a mí me conecta más con la parte espiritual, porque no es un tarot tan enfocado a las cosas tan físicas, ¿no? Ujú. Como al día, como lo que nos tiene acostumbrado un poco la lectura de Marsella, ¿no? Que en las lecturas del tarot de Marsella pues salen más personajes, salen más acciones, salen incluso a veces como más, pues siento que cosas un poquito más terrenales a veces, ¿no? Sí, justo. Como cierta interacción con personas, como que vas a conocer a una persona, como que vas a interactuar con esto, o sea, como que siento que tiene más esa energía y este tarot a mí me parece como que de raíz su esencia está más enfocado a lo terapéutico, está más enfocado a lo que es precisamente la energía de Tezcatlipoca, pues que yo lo relaciono mucho con la psicología, ¿no? Entonces, de ahí, bueno, el origen ya de lo que parte, pues es de que va a trabajar más esa parte emocional, esa parte de que tú te veas, esa parte de que tú conectes contigo y de que conectes pues con todas esas, a lo mejor proyecciones o necesidades que tienes, pero como un poco más interno, ¿no? Y digo, y no por eso no puedes también tener otro tipo de interpretaciones también más terrenales y más de ese estilo, ¿no? Como de preguntar cosas más físicas como lo hace el tarot de Marsella. O sea, también logras hacer este tipo de lecturas, pero su esencia siento que tiene más que ver con un trabajo interno, ¿no? Entonces, esa yo creo que serían como algunas de las diferencias Ujú. y como de algunas de las cosas pues de conexión que yo siento como más especiales también, ¿no? Justo ahorita que mencionaste a Tezcatlipoca, no sé si nos podrías platicar un poco más de esta energía que tiene muchísimo que ver con el tarot y justamente de ahí debe venir el nombre, ¿no? De espejo de obsidiana. Exactamente. Sí, precisamente, pues al crear el tarot, pues precisamente busqué como la inspiración o la carta que fuera como más representativa de lo que es el trabajo interno o el trabajo espiritual que se logra en esta conexión con las lecturas, ¿no? Y definitivamente siempre lo tuve muy claro. O sea, para mí este trabajo del tarot tiene mucho que ver con el trabajo de Tezcatlipoca, porque Tezcatlipoca es una energía que te ayuda a verte a ti mismo, ¿no? Es una energía fuerte porque ese verte a ti mismo a veces es desde tus sombras, desde la parte interna, desde esa parte que también a veces no queremos pues tomar mucho en cuenta porque pensamos que es negativa, que es oscura, ¿no?
Entonces, desde ahí, esa conexión, si tú te conoces tanto en tu oscuridad como en tu luz, pues puedes trabajar e integrarte más, ¿no? En tu trabajo espiritual. Entonces, me parece que el trabajo de Tezcatlipoca tiene totalmente mucho que ver, como te decía, con la parte de la psicología, tiene mucho que ver con conocerte a ti mismo, tiene mucho que ver con vencer tus miedos, vencer tus demonios, controlar toda esa parte de la oscuridad. Y siempre me quedó, te digo, muy claro que pues que tenía que ver más con esa energía, ¿no? Otra cosa también muy interesante es que todo el tiempo que yo empecé a trabajar en la danza, en las ceremonias y demás, siempre me sentí muy identificada con el elemento del agua, ¿no? Incluso recuerdo que al principio, cuando entré a la danza y demás, pues como yo estaba como muy, estaba yo pues muy comprometida, ¿no? Con ese trabajo. Entonces recuerdo que me ofrecieron llevar o portar el fuego del círculo, ¿no? Finalmente, muchos años después, también, pues ya hice mi ceremonia para recibir mi fuego. También es un elemento que trabajo mucho. Pero lo recuerdo como anécdota porque, aunque la mayoría de las personas o de las mujeres dentro de los círculos de danza, como que el llamado más fuerte que se siente a veces es, o de los más importantes, es el del fuego. Yo siempre me sentí como más identificada con el trabajo del agua, ¿no? Y el trabajo del agua pues tiene que ver precisamente con este rumbo de Tezcatlipoca y tiene que ver también mucho con el rumbo de los muertos, ¿sí? Entonces, algo también que me ha definido mucho es esa conexión precisamente con el rumbo de los muertos. Creo que fue para mí como mis primeros contactos hacia el mundo espiritual, el saber que yo podía tener este contacto con este rumbo me hizo también de alguna manera plasmarlo en este proyecto porque para mí era muy importante conectar con este rumbo, ¿no? Con este rumbo y también, por supuesto, pues este rumbo de Tezcatlipoca, esta energía, te ayuda mucho a conectar también con otras dimensiones, ¿no? Entonces, finalmente, creo que el proyecto toma la energía de Tezcatlipoca desde el primer momento, te envuelve mucho, en cada lectura se va sintiendo incluso cómo realmente entras a otra dimensión, ¿no? Sobre todo cuando lo haces de una manera como más respetuosa, cuando lo haces dentro como de más de un ritual, de como se explica en el libro precisamente, así como lo hacemos en las ceremonias de la danza, de la Toltecayo, pues pidiendo permiso a los guardianes y finalmente después también agradeciéndole, ¿no? Entonces todo esto se crea una atmósfera que te ayuda pues a conectar con esta energía, ¿no? Y vas sintiendo pues cómo abres esos rumbos, ¿no? Sí, muy, muy ceremonial, definitivamente. Te sientes muy envuelto en estas tradiciones, en este orden, en este respeto a los abuelos. Y justamente ahorita que, bueno, me estaba acordando que mencionaste al principio lo de la clarividencia y fíjate que yo pues tengo muchos clientes que llegan y que de repente no saben que tienen ciertos dones y que así pregunten de dinero, de amor, de lo que sea, se empiezan a manifestar esos mensajes de que, oye, tú tienes ciertos dones que tienes que trabajar, que tienes que entender, que tienes que, pues, conectar con para poder, como aprovechar al máximo tu energía, o incluso llegan luego clientes que tienen bloqueos y dichos bloqueos suelen ser porque tienen bloqueados también sus dones. Entonces, siento que este tarot como apertura mucho ese tema de los dones espirituales, de la misión de vida. Eh, Me gustaría que a lo mejor y nos platicaras un poco de tus dones, de a lo mejor y si el tarot te ayudó a conectar con tus dones y te ayudó a entender esta parte de la clarividencia, o sea, como cuál fue tu viaje con el tarot que despertó o activó esos dones, o ahora sí, ¿cómo fue tu experiencia con esa parte? Pues mm, yo creo que más bien yo
busqué lo que es el trabajo del tarot desde un principio. Lo busqué más como una manera de poder encontrar respuestas más claras, ¿no? Porque la clarividencia al principio cuesta mucho entenderla, manejarla y de hecho pues es difícil llevarla bien desde el principio, ¿no? Y sobre todo cuando es algo que tienes desde que eres niño, ¿no? Entonces, pues yo desde que tengo uso de razón, incluso en el libro lo platico un poquito, mm, pues tengo o sea, tengo esa conexión, sobre todo con el rumbo de los muertos. Este tipo de conexiones se me hicieron tan naturales a lo largo de mi vida que fue algo con lo que fui creciendo mucho sin cuestionarlo, ¿no? Pero sí es difícil porque pues a tu alrededor finalmente luego no hay muchas personas, digo, y más en esa época ahorita como que hay más información y cada vez hay más apertura a estos temas, pero a mí me tocó un poquito vivirlo desde una manera como muy aislado, ¿no? Entonces yo busqué muchas veces respuestas y conexiones de muchas maneras, incluso peligrosas, podamos decirlo, de muchas maneras que siento que no son las correctas y que pues al día de hoy se me hace un tanto peligrosos involucrarlas. O sea, estamos hablando de cosas así como jugar a la ouija, o sea, como todas estas cosas, ¿no? Que finalmente abren portales a veces de una manera como más oscura. Mm. Eh, ya muchos años después, más o menos como a los 23 años, fue que me compré ta- mi primera baraja de tarot y para mí fue muy sorprendente porque prácticamente sin estudiarla, sin leerla, pues lo empecé a poder leer, o sea, fue una cosa muy natural, ¿no? O sea, cada carta, finalmente como, también como ese tipo de tarots, pues están creadas de tal manera que te den ciertas vibras, que te den una idea, ¿no? De lo que significan y eso te ayuda mucho a conectar con tu intuición, porque incluso a veces es hasta más fácil si no sabes al 100% como tal un significado que viene ya escrito, Sí, te limita. porque tú lo ves, te limita, te controla, exacto. Entonces, tú las ves o a veces lo que me pasaba incluso es que veía yo el significado, pero yo decía, no, pero es que con esta carta como que yo siento que más bien conecta con esto, o sea, y vas sintiendo y vas viéndolas y pues vas como que haciendo esta construcción de lo que tú también traes, ¿no? En tu intuición. Que definitivamente yo siento que todos traemos una intuición, nos falta a veces mucho desarrollarla, abrirla, conectar con ella, como dices. Pero para mí el tarot fue una puerta para poder darle como más interpretación, como más clara. Lo que pasa con la clarividencia en realidad es que es más fácil como ver al otro que verte a ti mismo o que ver las cosas que vienen para ti, ¿no? Entonces yo realmente lo que empecé a hacer con el tarot fue mucho usarlo para aclarar un poco los mensajes que ya me estaban llegando de por sí, ¿no? O sea, como que eso me aterrizaba un poco y me hacía verlo de una manera como más real, más tangible. Y eso es aquí tienen unas preguntas ahorita también si quieres para que te las vayan pasando y ahorita las vamos comentando. Y finalmente creo que eso me ayudó mucho a ir como afirmando las respuestas de las cosas que ya de por sí se manifestaban, ¿no? Porque yo creo que lo que pasa mucho al principio de cuando estás, pues descubriendo tus dones, es que tienes como muchas dudas, como que dudas y como dices, ay, realmente sí será este Sí. mensaje, o sea, si realmente será esto así. Y pasa mucho como para uno mismo, porque cuando yo estoy leyendo el tarot de alguien, me pasa que
se lo leo y lo veo todo con mucha claridad, ¿no? Incluso me pasa con la interpretación de los sueños hacia otras personas. Soy muy buena para entenderlos y conectar con ellos Ujú. y decirles como que, mira, ¿qué opinas de esto? Se me hace que va por acá. O sea, como que lo tengo muy claro, pero cuando tú necesitas una respuesta o quieres algo como para ti personal, como que dudas y dices, ay, será esto, será lo otro. Bueno, entonces, Es difícil. básicamente, creo que para mí eso fue en un principio conectar con el tarot de Marsella en ese caso, ¿no? Que fue el primero que tuve. Pero, como te comentaba, em, yo no conectaba al 100% porque pues el tarot de Marsella tiene una energía distinta, o sea, tiene una energía con una cosmovisión europea finalmente, ¿no? Yo recuerdo mucho, por ejemplo, cierta comparación de las energías que voy a mencionar ahorita, por ejemplo, una en particular, la carta de la luna, ¿no? La carta de la luna, pues si recuerdas en el tarot de Marsella, tiene que ver con cosas como del pasado, como tristezas, como a veces como traumas, como cosas que tienes que sanar, ¿me explico? O sea, todo Ilusiones, esto. secretos. Exactamente. Y aquí, por ejemplo, si tú lees en la Toltecayo, hablando de la energía de la luna, no tiene nada que ver con eso, ¿no? O sea, tiene que ver más bien con otro tipo de cosas, o sea, con otro tipo de energías, o sea, está como más regido o más marcado por el tema de los ciclos, pero no habla en sí de la tristeza, o sea, habla de las emociones, por ejemplo, ¿no? Como Emociones. tal. Y de cómo controlar tus emociones y que éstas no te dominen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces creo que cuando encontré ese tipo de cartas, por ejemplo, la del sol, que también en ambas está la energía del sol. Em, pues cuando las fui como que cruzando un poco, dije, no, pues es que creo que como mexicanos sí necesitamos rescatar o conectar o conocer lo que esto significa realmente para nosotros, ¿no? Para lo que eran nuestras filosofías antiguas. ¿Por qué? Porque finalmente eso hace que tu pensamiento o tu mente esté programada de otra manera. O sea, estamos programadas con un pensamiento más europeo Ujú. y eso nos cuesta o nos dificulta el hecho de poder entender lo que aquí realmente se trabajaba o lo que aquí realmente se quería expresar, ¿no? Y es un conocimiento hermoso, es un conocimiento pues enorme también que vale muchísimo la pena que le demos una oportunidad también, ¿no? De conocerlo y de conectar con él, ¿no? Sí. Entonces, creo que ahí, pues, te digo, se fueron hilando las dos cosas, ¿no? Fue algo para mí una necesidad y en un principio siempre lo pensé para mí misma. A mí me sorprendió mucho porque, pues, realmente la primera persona a la que se lo mostré que fuiste tú, que me dijiste, oye, me gusta y conecto con él, me sorprendió mucho porque tú en ese entonces, pues, no sabías absolutamente nada del tema. Ujú. Y ahí fue donde pensé, dije, no, pues yo creo que sí es algo que vale la pena, pues mostrarlo, ¿no? Y tenerlo, pues como a disposición para que las personas lo conozcan, tanto como para podérselos leer, Ujú. como para que lo puedan incluso tener, ¿no? Creo que por Sí, ahí muy hay alguien que quiere preguntar. es que me está mandando como solicitud para unirse al live, pero no sé, no me da como muy buena espina. Bueno, que nos manden las preguntas escritas, ¿no? Sí, exacto. Si tienen alguna duda, nos la pueden escribir. Si tienen alguna pregunta sobre el tarot en general, pues aquí vamos a estar contestando todas las dudas. Y fíjate que yo te quería platicar que
A mí algo que me cuesta mucho con este tarot es la cuestión de los tiempos, porque en las barajas, por ejemplo, como Rider White, como Marsella, pues el tiempo es lineal, pasado, presente, futuro. Y acá los mexicanos Mm, tenían un concepto muy diferente del tiempo. De hecho, exactamente. hay varias cartas que hacen alusión al tiempo, a los ciclos, a que el tiempo pues no es lineal, sino es más bien cíclico. Incluso creo que tienen ideas mucho más locas en el sentido de que a veces los tiempos están, o bueno, creo que los tiempos están pasando al mismo tiempo, ¿no? Pasado, presente, futuro, algo así como que se Sí, unen. Entonces, sí, por este tipo de conceptos sí es muy diferente. Y yo siento que como mexicanos, como latinos, luego cuando empezamos a tener esos conocimientos, esa información que nos llega, hacemos clic con eso, ¿no? Nuestras raíces todavía están como que conectadas con esa información, pero a lo mejor y mentalmente, pues no, ¿verdad? Estamos conectados con una cosmovisión muy diferente a la nuestra, ¿no? sí, fíjate, ahorita que mencionas eso, eso es algo, es un punto bien interesante porque, em, bueno, yo leyendo, cuando yo leí el tarot de Marsella, como dices, efectivamente tú puedes sacar más fechas y decir, pues, no sé, en unos meses o va a Ujú, pasar esto. ujú. Y el tarot de Marsella, mm, yo notaba mucho que en las lecturas o en las interpretaciones es como muy tajante con el destino, o sea, como que esto te va a pasar, o sea, como que esto va a suceder, ¿no? Como que está como muy marcado como, como si no pudieras mucho moverte, ¿no? Digo, Ujú, finalmente a veces hay cosas que pues al final no salen porque tú cambias ciertas cosas y se mueve todo, ¿no? ujú. Pero como que yo me acuerdo que cuando hacía esas lecturas, como que prácticamente estaba todo como, como muy marcado hacia lo que te iba a pasar, ¿no? Como lo que te iba a suceder. Y creo que también mm, salía mucho porque tampoco te daba como, como muchas opciones de cómo hacer las cosas diferentes, ¿no? Ujú. O sea, como que solamente te decía, así lo que estás haciendo vas a ir enfocado a que pase este resultado como tal, ¿no? Algo así. Bueno, eso es algo bien interesante porque en esta cosmovisión de la Toltecayo, como dices, no existe un futuro escrito como tal. O sea, y eso es algo que cambia totalmente la manera de interpretar estas lecturas, como dices, Ujú. porque no podemos aquí en este caso, bueno, a mí me pasa que yo no puedo hablar en estas lecturas de decir va a pasarte esto exactamente, porque más bien aquí viene como un mosaico de posibilidades y de opciones y de cosas que te dicen, mira, yo creo que esta es la mejor opción. O sea, como Ujú. que esto es lo que debes de hacer para que tengas el mejor resultado de lo que esperas, ¿no? Y no te pone un destino así como que ya te va a pasar esto y casi Sí, siempre luego es algo malo, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, esa parte siento que también es o tiene que ver con estos espirales que dices, que comentas, Ujú, porque efectivamente para ellos el tiempo era algo como más bien en forma de espiral, ¿no? ujú. O sea, que el pasado, el presente y el futuro de alguna manera están involucrados, Se están conecta. integrados, se conectan y esto nos permite a que en todo momento podamos nosotros ser pues el arquitecto de nuestro destino. O Ujú, sea, que nosotros podamos ir construyendo lo que queremos, ¿no? Y creo que esta herramienta o estas lecturas de tarot lo que te ayudan a es precisamente a visualizar cuál sería como tu mejor opción o tu ujú. mejor camino o las mejores herramientas que tienes para lograrlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es un poco más constructivo y también como más difícil de que te puedas sugestionar, porque también con otros tarots luego pasa que Sí. entra un poquito este tema de que te puedes sugestionar, ¿no? A mí me ha pasado, fíjate, yo soy una persona que me gusta que me lean el tarot.
porque también eso a veces, o sea, aunque sí me lo leo y eso, también hay veces como que no lo disfruto igual porque siento que mi mente a veces como que me juega un poquito de que sí será esto, o sea, como que igual me pasa, ¿no? Que como que siento que dudo. Entonces a veces me gusta que me lean las cartas. Y sí he sentido que la mayoría de las personas, digo, no todas, pero sobre todo pasa con las personas que leen casualmente el tarot de Marsella, siento que terminan siendo un poquito duros o un poquito como muy, híjole, es que no sé qué palabra usar, pero siento que como algo agresivo, en el Mm, sentido de que te dicen las cosas de tal manera ujú. que si no tienes una madurez emocional y espiritual fuerte, puedes caer en temores, ¿no? Sí, Porque te total. aseguran de que te están engañando, te aseguran de que te están siendo infiel, te aseguran de que te va a pasar algo malo, ¿no? Y creo que eso entra también mucho en juego a esa construcción de tu realidad y de que tú misma te saboteas y dices, ah, no, pues es que aquí me dijo que me iba a pasar esto y tú lo provocas incluso, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, creo que este tarot es muy amigable, muy amistoso y muy de acompañarte, ¿no? Ujú. Siento que es más bien la idea como que acompañarte en tus procesos y en tus decisiones y de una manera como más armoniosa, así lo siento. Ujú. Sí, como que no lo había captado, pero justamente ahorita que mencionaste la palabra mosaico, me hizo como que sentido, porque normalmente cuando me hacen ese tipo de preguntas como a futuro, de qué se viene para mí en general, en el amor, en el dinero, normalmente he visto que me sale como una secuencia, o sea, como pasos, ¿no? Como primero estás en esta etapa, ¿no? A lo mejor en una etapa de dolor, de diluvio, de oscuridad. Después vas a pasar a esta otra etapa, ¿no? De esta transformación, de esta prueba, de este aprendizaje, después a esta y después a esta. Entonces siempre me sale como incluso un caminito para las personas, ¿no? Como no es este tu futuro, o sea, no está fijo, pero este es el caminito por el que muy probablemente vas a atravesar, ¿no? O sea, como pasos, sentimientos, emociones, energías que va a vivir esa persona en diferentes etapas, ¿no? Conforme vaya avanzando en su proceso de sanación. Y eso se me hace muy interesante, como tú dices, se me hace muy amigable a nivel futuro. Y sí, justamente creo que luego me llegan consultantes que quieren como muy específicos, que yo quiero que me digas como exactamente qué va a pasar. Y aquí es donde este tarot me gusta mucho porque abre esas posibilidades de, mira, tenemos estas diferentes probabilidades, estas diferentes opciones, incluso siento que son como diferentes líneas del tiempo con las que tú te puedes alinear y pasar a ese destino, a ese resultado. Y aquí es en donde pues a mí me gusta porque yo siento que te apertura caminos, te apertura posibilidades y tú ves hacia dónde te quieres ir. Hola, bienvenida, ¿cómo estás? Y pues sí, definitivamente siento que este tarot muestra una perspectiva mucho más amplia para preguntas a futuro, para preguntas más como, ¿cómo se dice? Como carácter adivinatorio. Pero, Sí, otra cosa que quiero agregar aquí de lo que estás comentando, que me llama mucho la atención, es que las personas están como muy acostumbradas al tipo de lecturas que se hacen con el tarot de Marsella y por eso como que quieren la inmediatez, la exactitud, ese tipo de cosas como más precisas, pero que al final yo siento que terminan en no hacerte trabajar en lo que tú tienes que trabajar contigo, ¿no? Porque finalmente este tarot todo lo va a voltear a que tienes que trabajar y mover ciertas cosas contigo mismo para que eso se dé, para lo que tú quieras, pues surja, ¿no? Pero creo que sí te ayuda mucho a tú ponerte también en esa vibración de lo que tú quieres, a ponerte con esa energía, ¿no? En lo que tú necesitas
Y eso es algo bien importante porque te vuelve también, o te obliga, digamos, esta cosmovisión a participar en tu transformación. No se queda nada más ahí como que, ay, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, va a suceder esto, va a suceder lo otro, ¿no? Que es como que lo que estamos más acostumbrados, como a pensar que ya todo está escrito y que solamente vamos a que nos lean las cartas para, como para ir viendo un poquito lo que se nos viene, ¿no? O Ujú. sea, Estar lo que preparado. se nos viene y aparte de manera irremediable, porque ni siquiera te dan como una solución, o a veces la solución es de que pues te hago un trabajito o sea, como que ya te ofrecen ahí otro servicio, ¿no? Para arreglar lo que tú ya supuestamente tienes de manera Escrito. irreparable, ¿no? Entonces, esto también se me hace muy interesante porque al hacer estas lecturas y que las personas conozcan también Sí, cómo funciona este tarot, nos hace, creo que, ser más, pues más participativos con lo que nos toca, ¿no? O más activos con esta parte de de que hay crear. mucho que trabajar también, que co-crear, exactamente. O sea, no es un destino totalmente fijo, sino es un destino que debemos co-crear y además irlo trabajando desde nuestras posibilidades, desde nuestros dones, desde nuestras misiones, pues todo lo que tenemos que aportar, ¿no? Para que Sí. eso sea de la mejor manera. Oye, te interrumpo porque nos acaban de regalar una rosa. Entonces, muchas gracias, Isa. Muchas gracias. Ah, muchas gracias. Es que aquí en los lives hay como ciertos iconitos que te mandan y tienen como cierto significado, cierto valor, algo así. Es que es mi primer live. Espero que me invites más seguido. Oye, eso que mencionas se me hace así como diste en el clavo, porque justamente esa sensación yo tengo que normalmente en las lecturas te dan así como, pues esto es lo que va a pasar, ¿no? O esto es lo que... Muchísimas gracias, Isa, qué hermosa. Este, Muchas justamente te gracias. dan como esa opción de que pues eso es lo que va a suceder y como que no hay mucha opción de qué más hacer y siento que este tarot sí te da como, a ver, tienes que hacer esto, tienes que hacer este cambio de perspectiva o cambio en tus palabras o cambio de tu vibración, lo que sea, ¿no? Como que siempre te va justamente siento que este tarot te va enseñando esas herramientas que tú tienes para ir cambiando el destino, para ir, como tú dices, co-creando, que tenemos estas herramientas de manifestación, de creación, de vibración para involucrarnos en nuestro camino y nuestro destino. Y siento que eso es algo que muchas barajas no te dan esa perspectiva, ¿no? Sino que es un poquito más, no sé cómo decirlo, como cuadrado, más cerrado, ¿no? Como más respuesta cerrada y esta te da muchas como respuestas abiertas en las que tú puedes como contribuir, ¿no? Sí, también estamos actualmente como ante más opciones de lecturas de lo que es el tarot en general, ¿no? Porque creo que el tarot se había como un poquito como, digamos, mm, se habían hecho como más personas que leían el tarot de una manera, pues así justamente como para leerte como las cosas más terrenales, ¿no? Como más el día a día o como más el futuro, o como más estas cosas superficiales en el sentido de que el dinero, de que el trabajo, de que la pareja, ¿no? O sea, incluso como que el tarot se estaba haciendo más esa costumbre de consultarlo, pues cuando tenías problemas, ¿no? Que porque, pues, con tu pareja o para adivinar ese tipo de cosas en particular, ¿no? Cuando creo que el tarot ahora ya se está también como reinterpretando más también desde la terapia, ¿no? Desde el acompañamiento. O sea, desde no esperar a que tenga yo un problema o una duda así muy grande, sino también pues desde algo que te puede ir sacando también lo mejor de ti, ¿no? Acompañándote a descubrir tus dones, acompañándote a descubrir tus energías natales, o sea, una serie de posibilidades enormes
que ya no tienen mucho que ver con ese enfoque del día a día, que al final también ese enfoque del día a día o enfocarte en esas cosas tan terrenales de que si voy a tener dinero, si no voy a tener dinero, como que también te digo, al final es dejarle un poquito al destino en sus manos todo Ujú, tu porvenir y no tú ver qué posibilidades tienes de mejorar tu situación, ¿no? Pero de mejorarlo desde algo más real y sustentable. O sea, no esperando a que la suerte te aparezca ahí y te digan, ay, te vas a ganar la lotería, ¿no? ujú, Sino de manera más real, como decir, bueno, de qué manera yo lo puedo trabajar o de qué manera puedo mejorar yo esto. Entonces, creo que las lecturas ahora también te presentan esa oportunidad de ser algo más terapéutico, de mejoras continuas y en ese sentido, bueno, pues ese tarot creo que nos ha enseñado mucho porque han surgido demasiados tipos de lecturas que me parecen muy especiales porque cada una de ellas, con cada una de ellas puedes ir trabajando muchos elementos en particular, muchas cosas de ti misma desde muchos puntos de vista o desde muchos ángulos, digamos, ¿no? Entonces, digo, finalmente pues tenemos lecturas desde que podemos trabajar, por ejemplo, lo que es el nahual y el tonal, que ujú. también ahí es toda una Te voy a interrumpir reinterpretación. antes de que Sí, empieces sí. con este tema. Bueno, nosotros que estamos en este mundo del tarot, pues normalmente nos piden la lectura general, ¿no? La lectura en la que puedes hacer preguntas, en la que Ujú. tus dudas específicas. Pero pues en este tarot se han desarrollado ciertas lecturas más específicas. Como que creo que con otros tarots es muy importante que tengas como que la intención muy clara, como que tengas esta estructura. Y yo siento que este tarot tolteca tiene una naturalidad para conectar con ciertos temas y ciertas energías, pero muy fuertemente. Por ejemplo, con los muertos, con el rumbo del Mictlán, con este tipo de lecturas de conexión con otros espíritus, encontramos que tenía mucha facilidad, por ejemplo, y de ahí pues surgen justamente estas lecturas. Ahora sí, platícanos de estas lecturas específicas que has ido desarrollando. Sí, pues mira, han sido descubrimientos, o sea, prácticamente yo creo que desde que nace este tarot, creo que nació como con un espíritu propio, ¿no? Como con vida propia. Y creo que a mí en lo particular me ha ido enseñando mucho, ¿no? Entonces yo de por sí ya tenía yo tipo de conexión con algunos muertos, o sea, a mí es algo que me pasa en cualquier momento, o sea, puedo estar de repente así y empiezo a sentir una presencia y si me empiezo a concentrar con esa presencia, pues me empieza a decir quién es, qué viene, qué quiere, me empieza a mostrar ciertas cosas, imágenes, me deja algún mensaje, ¿no? Generalmente suelen ser personas pues cercanas o conocidas o de conocidas de alguien que esté cerca de mí o algo así, ¿no? Entonces, pero bueno, esto lleva para mí al menos un proceso de concentración, de que pues yo me tenía que detener y concentrarme en eso y empezar a captar el mensaje y hasta suele a veces ser un poquito desgastante esas conexiones, ¿no? Porque cuesta, sobre todo cuesta un poco después soltarlas porque si te quedas un poquito como disociado con todo eso porque finalmente pues te transmiten emociones, te transmiten cosas que no son tuyas, imágenes, ideas y todo eso, pues es un choque un poco fuerte con tu propia mente, ¿no? Entonces yo empecé a intentarlo con el tarot y desde la primera lectura hice pues unas conexiones mucho más claras y fáciles y rápidas con personas que ya habían fallecido, que yo no conocía, de las cuales pues solamente pedía yo el nombre, una fotografía
y ya, prácticamente, ¿no? Y pues a lo mucho pues me decían, no, pues es mi mamá o vas a conectar a mi amigo o mi primo y así, ¿no? Y siempre les he pedido a las personas, no me comentes nada de cómo era la persona ni nada, porque de esta manera tú puedes ir validando Mm, que estás contactando con la persona, ¿no? correcto. Entonces, desde la primera lectura, pues yo me di cuenta de que era más fácil, menos desgastante. eh, de verdad es que abre un canal súper rápido, ¿no? Claro, En esa fuerte. conexión y de manera muy segura también, porque lo haces desde la protección de los rumbos con la guía de los guardianes. Y pues con las lecturas todo va siendo como muy claro, ¿no? O sea, va sacando una carta y te va mostrando cómo es la persona, te va, como que toda la conexión va siendo de manera muy, muy fácil. Y esto, bueno, pues me ha parecido una lectura muy especial porque pues a las personas a las que les he hecho este contacto o esta lectura, pues son personas que están pasando o que todavía no logran pues al 100% sanar su duelo, ¿no? Que tienen estas sensaciones, estas emociones de pues de querer saber cómo está su familiar, cómo pues cómo despedirse, cómo decirle una palabra, porque en ese tipo de conexiones yo sí he notado que sí se necesita abrir pues un poco este portal y la conexión para que ambas dimensiones podamos escucharnos, ¿no? O sea, porque no todo el tiempo los espíritus pues están tan cerca de nosotros como para que nos puedan escuchar todo el tiempo nuestros pensamientos o nuestras ideas, ¿no? Entonces, creo que sí se hace una apertura en ese momento para que tú puedas decirle algo a esta persona y esa persona también te pueda retroalimentar o dar algún mensaje. Otra cosa también bien importante de este tipo de lecturas es que me ha ayudado muchísimo también, o sea, la lectura no solo ayuda a la persona que quiere saber sobre su muerto, Ujú. sino que también muchas veces me ha ayudado a ayudar a la persona que ya falleció, porque también pues allá el tiempo es distinto, allá no Ujú. hay un tiempo como acá. Entonces, aunque ella haya fallecido la persona hace 20 30 años, puede estar todavía anclada al día, al momento en que falleció y esperando pues algo, ¿no? Alguna señal, algún mensaje, algo que le ayude a desatorarse para poder avanzar hacia su siguiente camino espiritual, ¿no? Hacia su luz. Y pues sí me ha pasado mucho en esas conexiones que he hecho, que también he podido darle mensaje a esa persona para que pueda soltarse, ¿no? Pueda soltar y avanzar. Y eso es algo, la verdad, muy especial porque, pues imagínate estar, digo, yo sé que para allá a lo mejor es como, te digo, el tiempo no existe y puede ser para ellos como un día, pero pues imagínate lo que son 20 30 años y estar esperando un trabajo para poderte liberar y cruzar a la luz, digo, es algo pues también como un servicio, ¿no? Como una Muy conexión especial. importante. Y además de que también pues nos han enseñado que como que todo eso, ese rumbo o que todo eso de los muertos, como que tenemos que dejar a los muertos allá y como que eso Ujú. da miedo y tenemos mucho estigma de ver esas sesiones espiritistas en donde están tomados de las manos y esperando que el muerto haga un movimiento y te tire algo en la cabeza y te dé un susto de muerte. O sea, como que pensamos que todo tiene que ser también así como una película de terror, ¿no? Ujú. Y finalmente es, es un encuentro hermoso, es un encuentro bonito, es un encuentro especial, a veces muy emotivo. Me ha tocado que las personas incluso pues les da tanta emoción que lloran o que sienten realmente, ¿no? Que están conectando con esta persona y Con la creo que presión. también eso es importante, ¿no? Como
como que también transmitir esa parte, ¿no? O sea, el trabajo de Tezcatlipoca justamente también es eso, o sea, no tenerle miedo a otros planos, a otras dimensiones, a otras energías, incluso a las más oscuras también necesitan de nuestra luz, ¿no? Entonces, también, pues toda esa parte nos ayuda mucho con estas lecturas. Bueno, y esa es una de ellas. Ujú. Em, También hablábamos de esta lectura En Nahual que y está muy Tonal. bonita, que es la de Nahual y Tonal, que esa también es otra historia, porque pues sabemos que, pues aquí hablamos de lo que es el nahualismo o del nahual y todo mexicano piensa más bien en estos brujos que se convierten en animales y que son personas malvadas o que es algo de miedo, ¿no? Algo así. Entonces, esa lectura es especial porque precisamente pues tienes que explicar desde la parte de lo que es el nahual y el tonal, ¿no? Porque pues todos nacemos con estas dos partes, que es el nahual, que es algo interno, es algo que está dentro de nosotros, es algo como más cercano a nuestra conciencia, es algo como más cercano a nuestra oscuridad, por ejemplo. Y pues también nacemos con la parte del tonal, ¿no? Que es nuestra luz y que muchas veces eso conecta más con lo externo y ambos van haciendo, se van entrelazando de tal manera que vamos pues construyendo nuestro destino con los dos, ¿no? Pero bueno, eso es así como por encima, porque bueno, el nahual y el tonal tienen muchísimo significado más y es algo mucho más profundo. Conocer nuestro nahual, bueno, pues es un proceso también espiritual muy profundo, de quizás de mucho tiempo, pero esta lectura nos da la posibilidad de ver destellos, yo lo llamo como destellos o reflejos o ciertas características de lo que es nuestro nahual y de nuestro tonal, ¿no? Y eso nos ayuda mucho a conocernos con esas partes también oscuras que tenemos, con esas partes, pues que son nuestros dones, que son nuestra misión de vida y que muchas veces las dejamos como por un lado, ¿no? El problema de que cuando las dejamos por un lado, finalmente esto termina estallándote en cosas negativas, en ansiedad, en trastornos, en problemas, porque no estás aceptando quién eres, ¿no? No estás aceptando lo que te toca hacer. Y eso, pues bueno, pues también repercute pues, en tu trabajo espiritual, ¿no? Al final. Entonces creo que esa es una lectura también súper interesante que la recomiendo mucho Muy profunda. para quien quiere, para quien quiere empezar como que a cambiar o a encontrarse o pues incluso hasta saber qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Porque hay veces que estamos tan confundidos que un poquito hasta esa parte de que no sabemos ni lo que queremos, ¿no? Es como el punto de partida, ¿no? De que no sabes ni realmente de qué quieres o qué te toca hacer o a qué te quieres dedicar, ¿no? Y como estamos tan rodeados de tanta información, o sea, estamos todo el tiempo como, pues ya sabes, que la familia te dice una cosa, que tu pareja te dice otra cosa, que tú ya llega un momento en que ya no sabes ni qué quieres. Y yo creo que este tipo de TikTok lecturas te dice otra cosa. te, te ayudan a volver a tu centro, ¿no? Pero pues sí, hay muchas lecturas, muchas lecturas. Sí, podríamos estar días hablando de esto, pero ya tenemos como una horita por acá, entonces igual íbamos cerrando un poco este espacio, esta sesión para platicar. Ahora sí que muy, como tú dices, muy por encimita lo que es el tarot tolteca, el tarot espejo de obsidiana, lo que es también la sanación a través de este tarot tolteca. Entonces, pues no sé, ¿cómo ves? ¿Con qué cerramos? Platicamos. Pues, pues me gustaría también escucharte, escuchar
¿Cómo fue tu experiencia en el sentido de que tú tomaste este tarot de cero sin saber absolutamente nada de qué trataba esto? Y eso es bien importante que lo menciones porque, porque creo que tiene una propuesta también de mucha educación en el sentido de que el hecho de irlo leyendo, comprendiéndolo, te va conectando con otra manera de pensar y te va cambiando de alguna manera, pues, cómo ves las cosas, ¿no? O sea, cómo tienes una perspectiva. Entonces, esa parte me gustaría porque realmente tu mente entró a leer este tarot pues totalmente limpia y en blanco de lo que era esta información, ¿no? Yo como quiera ya traía la parte de las ceremonias y de la danza y estaba como más conectada con esto. Pero me Ujú, gustaría saber cómo fue tu experiencia para cerrar, de cómo lo sentiste. ujú. Sí, justamente te iba a decir, igual y podemos platicar un poquito de nuestra experiencia con el tarot y cómo nos ha cambiado, porque por ejemplo tú, ahorita estás hasta estudiando psicología, ¿no? De tanto que te gustó este tema de la sanación emocional. Y bueno, por mi parte les platico mi experiencia cuando yo agarré este tarot, pues como les había dicho, yo lo agarré de cero, no existía libro de significados, yo no tenía ningún contexto, sabía un poco sobre los dioses, vamos a decirles así, para propósito de recordar cómo nos los enseñan a nosotros, a estos dioses mexicanos, a estas culturas prehispánicas también. Y les digo, tenía poco contexto sobre esto. Nos enseñaron, de hecho, siento que me enseñaron muy poquito sobre esto en la escuela, así muy como, muy por encimita. Y cuando yo agarré este tarot, pues empecé a experimentar, a escuchar los consejos de los dioses. Y yo decía, es que no, es muy diferente a lo que yo pensé que me iba a topar, ¿no? Digo, yo ya tenía cierto contexto de que las cosas no eran como nos las enseñaron en la escuela, pero pues es muy diferente a literalmente experimentarlo de tu mano, cómo se mueven estas energías, cuáles son sus consejos, cuál es su voz, pues es muy diferente a lo que yo me imaginaba. Las voces de los guardianes de estas energías son tan amorosas, son tan abiertas, son no sé cómo decirlo, como tan independientes, tan fuertes. Y yo me topé con una cultura de la cual me enamoré. Ahora sí que por estos conocimientos que yo iba haciendo sobre ellos. Y así es como yo reconstruí esta historia de nuestros antepasados, de las energías que honrábamos, que confiábamos, que observábamos. Y pues creo que esto es como lo... Es que de verdad que este tarot pues me cambió mucho la perspectiva de muchas cosas, porque justamente nuestros antepasados pensaban muy diferente sobre algunos conceptos como la muerte, como el Mictlan. Por ejemplo, yo a través de este tarot me di cuenta de que el Mictlan pues no era un lugar de sufrimiento, sino más bien un lugar de reposo, de transformación. De hecho, siento que es como este reino de los sueños al que vamos cada noche que soñamos. Y pues sí, esa fue como parte de mi experiencia. No sé si tú también quieras platicar un poquito de, por ejemplo, esto de Pues, psicología, ujú, ¿de qué? por ejemplo, de esto de psicología, o sea, de cómo te movió todo esto a hacer cosas nuevas, cosas diferentes. Pues básicamente me gustaría en un futuro no muy lejano, digo, ya no me falta tanto para acabar la carrera, Ujú, pero lo estoy viendo como una herramienta para poder complementar el trabajo terapéutico del tarot. Finalmente porque creo que integra ambas cosas, integra pues sí la parte de la psicología, la parte también de la mente, de la razón, todo esto, pero más vinculado también con el espíritu, ¿no? ujú, Em,
a mí lo que me llama mucho la atención o lo que me gusta o me interesa, sobre todo es que a través de este proyecto las personas puedan reconectar con ellas mismas, ¿no? O sea, con ellas mismas, pero no nada más en una parte superficial, en una parte puramente mental o psicológica, ¿no? Creo que cada persona es única, irrepetible, con dones muy específicos y con una misión de vida. Y creo que eso es algo que al ser humano se le olvida, ¿no? O sea, creo que todo lo que nos rodea, toda esta programación en la que estamos metidos, nos hace tener una vida muy monótona, una vida en donde solo sea, pues, aparte de nacer, crecer, reproducirte y morirte, eh, pues solamente sea, pues, los estándares de la sociedad, ¿no? Pues que es también, pues, casarte, tener hijos, tener una familia, tener un grupo en la sociedad, o sea, actuar de cierta manera, ¿no? Y finalmente, en todo ese camino, en todo ese proceso de que estudiemos esta carrera o lo otro, pues nos desconectamos mucho de lo que es nuestra misión de vida, ¿no? O sea, al final creo que, creo que ese olvidarnos o esa desconexión también nos hace muchas veces pues empezar a tener ciertas cuestiones como de ansiedad, como de miedos, como de depresiones, ¿no? O sea, todo esto que estamos viendo actualmente muchas veces tiene más que ver con estas desconexiones y este desconocimiento de uno mismo. Pero pues yo creo que ya hasta aquí podemos dejarlo por hoy, no sé. Y es que Pero a ver, hay ojalá tanto me que... invites otro día a platicar. Sí, pues estaría interesante que platicáramos, sobre todo ahorita que ya se vienen las fechas buenas, las fechas místicas. Me gustaría que nos juntáramos más a platicar de esto del Mictlán, de la muerte, de la intuición, de los dones, todo eso. Sí, me gustaría mucho también, no sé si a las personas creo que les gusta también esa parte, me interesa mucho pues también hablar sobre estos despertares Mm, a esto de la espiritualidad, porque creo que a todos nos ha tocado como de una manera muy atropellada, a veces también de una manera complicada. Ahora ya hay más información, pero aún así, como todos tenemos como, pues como estos dones muy personalizados, creo que es importante reconocerlos, aceptarlos, entenderlos y empezarlos a trabajar cuanto antes, ¿no? Entonces creo que hablar más sobre eso es importante, ujú. porque también muchas veces son temas que no puedes hablar con cualquier persona, que no cualquier persona le interesa. Y pues creo que también es algo que a veces te genera mucho choque contigo mismo, ¿no? Con tu cabeza, con tu mente. Ujú. Y pues eso también se puede ir integrando porque creo que el tarot tiene mucho que aportar en ese sentido, en sus lecturas. Y también, por supuesto, pues la carta astral, o sea, el maestro Arturo Mesa, que por eso ayer fue su cumpleaños, le Ah, mandamos muchas felicitaciones, me comentaba, pues para los que no lo conocen, él escribe este libro sobre cómo sacar tu energía tu carta natal astral, azteca. tu Bueno, signo zodiacal. exacto. En el libro del Tonalpowali, pues viene toda esta información de la cuenta del tiempo, el cómputo del tiempo azteca. Y y pues bueno, finalmente en este estudio también él nos Trabajamos estaba en... platicando, nos estaba contando, exacto, que en una ocasión lo invitaron a dar un congreso, bueno, como una clase sobre este tema a un grupo de psicólogos. O sea, a mí me pareció súper, súper importante porque incluso estos psicólogos a veces lo hacían
sin que el paciente se enterara, ¿no? Porque yo entiendo que a veces hay muchos pacientes pues que no creen en estas cosas o que son más científicos, más, o sea, Lógico. intelectuales o que tienen otro tipo de filosofía. Pero finalmente, pues ellos lo hacían, aunque la persona pues no, o sea, no supiera o si supiera lo que sea, pero era bien interesante porque esto los ayudaba mucho a conocer a la persona, ¿no? Como más a profundidad y también poderles como dar más herramientas para trabajar hacia lo que ellos ya traían, porque en esta carta astral pues tú que las has preparado y que las has hecho y que yo también las he hecho durante mucho tiempo, la verdad es que las personas cuando lo leen, o sea, es como una radiografía de tu ser y ahí tú puedes decir, bueno, esto no lo he trabajado, o sea, yo tengo esto y no le he dado importancia a esto, ¿no? Entonces, como que ya viene de por sí un parámetro muy grande con qué trabajar, ¿no? Entonces, pues me parece también súper interesante esta parte que también podemos platicarlo y pues hay muchísimos temas. Justo ahorita tengo que hacer cartas astrales. Pero Ah, qué bueno, pues padre. entonces vamos a cerrar esta sesión. Yo siento que mi conclusión de todo esto es que si les gusta la espiritualidad, si les vibra, que justamente busquen estas herramientas como el tarot y que no siempre se vayan hacia lo predictivo, hacia lo típico, hacia lo común, también busquen este tipo de herramientas y de lecturas que les van a brindar apertura, que les van a brindar más posibilidades, como más, no sé cómo decirlo, como un panorama más amplio de esta energía con la que venimos, de estas posibilidades con las que venimos, de crear, de co-crear, de manifestar, de destruir lo que no nos gusta, lo que no nos está gustando, de nuestro presente. Y pues ahora sí que los invitamos a seguirnos. Por acá estamos publicando lecturas de tarot para que sigan conociendo al tarot tolteca. Tenemos ahí mensajitos, tenemos videos sobre mitología, sobre el calendario, justamente sobre la cuenta del tiempo. Y pues también tenemos muchísimas herramientas para que desarrollen su espiritualidad. Justamente acabamos de lanzar dos cursos para aprender tarot, uno para aprender tarot tradicional y otro para justamente aprender tarot tolteca y que aprendan sobre todo de una manera intuitiva y que les lleve hacia la sanación, que les lleve hacia la apertura de caminos, porque este tipo de herramientas de verdad te cambia la vida, te cambia completamente todo. Y aprovechando de nuestro sitio web, tenemos también por ahí un curso gratuito para que puedan ir conociendo la plataforma, un curso de trabajo de sombras, pues que sería muy interesante que lo hicieran porque les ayuda precisamente a conectar con esta energía de Tezcatlipoca, con esta energía del tarot que manejamos y pues los puede conectar también con esa parte, ¿no? Entonces, la página, no sé si la tienes por ahí. Creo que la tengo en mi link de perfil, entonces ahí pueden, Perfecto. Y también no sé si se pueda, como programar o avisarles cuando sea una próxima reunión para que también los interesados que ujú. estuvieron hoy y que quieran participar, pues nos puedan acompañar con sus Sí, preguntas. sí, 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 síganme aquí en Chantico, México, y yo voy a estar avisando con un poquito más de tiempo cuando hagamos más lives de este tipo. Y también en el futuro nos gustaría hacer dinámicas de preguntas y respuestas, que ustedes hagan preguntas y nosotros contestemos con Tarot Tolteca. Así que igual coméntenos si les gustaría ese tipo de dinámicas, ¿no? Y Bueno, pues ya ahora sería todo por hoy. Igual ya es tardecito, pero pues quien guste seguirnos en nuestras redes sociales, pues vamos a estar dando más sobre el tarot, más sobre la sanación, sobre el nahualismo, sobre la muerte. Ahorita se viene una temporada
pues igual de mucha apertura, ¿no? De mucha profundidad. Entonces es importante también tener estas herramientas, estas prácticas para protegernos y también Incluso estamos aprovechar. ahorita en veintenas de muertos. Sí, ya Ahorita estaría. estamos precisamente en las veintenas de muertos. Eso también es importante mencionarlo porque pues el mes de noviembre simplemente fue una fecha pues que se puso después, ¿no? Pues ya por temas más de la religión que otra cosa, pero realmente los trabajos de con muertos son en estas veintenas precisamente, o sea, ahorita lo que estamos. Agosto y septiembre. Sí, justamente en mi perfil pueden encontrar un video de el inicio de esta temporada y pues ahora sí que nosotras celebramos desde agosto hasta noviembre todo esto de los muertitos, de la oscuridad, Sí, del Mictlán. exacto. Pero bueno, pues entonces nos despedimos de ustedes. Muchísimas gracias a todos los que se unieron, a todos los que se quedaron. Muchísimas gracias. Por ahí vi muchos nombres conocidos. Saludos a Dan, saludos a Nadia, saludos a Isa. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, pues entonces ya voy a cerrar esta Dios. sesión, Isabela. Un abrazo, cocodrilo. Bye. Hasta luego, bye.